Resident Evil Requiem es considerado uno de los mejores juegos de Resident Evil de todos los tiempos. Retoma las raíces del survival horror de las primeras entregas a través de la perspectiva de Grace Ashcroft, a la vez que incorpora los elementos de acción y horror popularizados por Resident Evil 4 cuando controlamos a Leon S. Kennedy. En este iceberg veremos los secretos, misterios, lore, easter eggs y contenido beta de la última entrega del universo de Resident Evil. Bienvenidos al iceberg de Resident Evil Requiem. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Los zombies tienen personalidad. Los zombies son el tipo de enemigo más básico con el que nos encontramos en toda la franquicia de Resident Evil. Como tal, cualquier vestigio de su identidad antes de convertirse en comehumanos desaparece por completo, salvo en contadas excepciones. Un ejemplo es el policía zombie que se encuentra golpeando una máquina expendedora en la comisaría de Raccoon City para intentar conseguir un snack en el remake de Resident Evil 2. Hasta donde sé, Resident Evil Requiem es el primer juego que le da a los zombies una personalidad mezclada con sus instintos más salvajes. Podemos ver a una zombie completamente obsesionada con el orden y el aseo cuando no te está persiguiendo. Recuerdo haber sentido el dolor de Grace cuando esta zombie te ataca, arañándote la cara con tanta fuerza que pareciera como si intentara arrancártela por completo. Martin L. Case, también conocido como el zombie ciego, comenzó a sufrir alucinaciones auditivas tras una sobredosis de un medicamento llamado Cipreval, volviéndose agresivo y difícil de controlar. Podemos evitar a este zombie caminando lentamente, pero si Grace o Leon no tienen cuidado, serán golpeados por el soporte intravenoso del zombie. A Eileen Simerson le extirparon algunos de sus nervios craneales, lo que le provocó lo que se conoce como síndrome del personaje principal, una tendencia a verse a sí misma como la figura central de todo lo que ocurre en el mundo. El expediente médico de la paciente indica que deambula por el sanatorio cantando, al igual que una paciente similar, Selina Corey. A Selina le habían diagnosticado un trastorno de personalidad histriónico, evidente en su deambular y sus constantes actuaciones. Estas dos zombies cantantes son más peligrosas que los demás, especialmente porque su canto puede llegar a dañar a distancia a los protagonistas. El hecho de que la mayoría de los zombies en Requiem mantengan sus hábitos y personalidades previos a la infección se debe a que están infectados con una cepa mutada del virus T, tal como se explica en el archivo de investigación de Spencer. Por el contrario, los zombies que encontramos en las ruinas de Raccoon City se comportan de manera más salvaje y son incapaces de hablar o comunicarse, al igual que los de entregas anteriores de Resident Evil. Inconsistencia en el acertijo de Braille. Se rumoreaba que Grace podía resolver el último acertijo del sanatorio sin necesidad de Emily, ya que supuestamente, si nos fijamos en las cajas fuertes del sanatorio, las dos primeras tienen los símbolos de sol, luna y estrella junto con sus equivalentes en braille. Además, al presionar uno de los botones, la manecilla apunta al símbolo seleccionado, lo que significa que con solo pulsarlos habría podido introducir la combinación correcta. Sin embargo, hay dos detalles importantes. Los símbolos están desgastados en esta última y no hay una manecilla que indique qué símbolo se seleccionó, por lo que Capcom hizo un buen trabajo para que Emily tuviera relevancia en la resolución de dicho acertijo. La postura de Leon. Es innegable que Leon ha envejecido bastante bien, pero si hay algo que no, es su espalda. Al principio pensé que era su chamarra lo que le daba ese aspecto, pero resulta que su postura está realmente muy mal. Es entendible que, después de todo lo que Leon ha pasado, sus huesos no estén precisamente en perfectas condiciones. Sin embargo, no son las armas biológicas contra las que ha peleado durante décadas las que lo han dejado así, sino la infección por el virus T. Después de que Grace le da una dosis de Elpis a Leon, podrían pensar que el único cambio físico es que sus manchas desaparecen. Sin embargo, Leon también manifiesta su mejora de dos maneras. Su postura mejora, además de que ya es capaz de manejar la Requiem con una sola mano. La única bala de la Requiem.
Los primeros juegos de Resident Evil son conocidos por enfocarse en la gestión de recursos. Tener un arma con 8 o 9 balas no era suficiente para deshacerte de un montón de zombies, y la única forma de evitarlos era hacerles daño con las pocas balas que tenías, pero ¿una sola bala? Como sabrán, una vez que Leon rescata a Grace de Marie, le entrega la Requiem, un revólver increíblemente poderoso, pero con un pequeño problema: solo tiene una bala. La Requiem tiene capacidad para 5 balas, y considerando que Leon le disparó 5 veces a Marie, Grace debería haber recibido esa arma vacía, pero supongo que Leon le puso una en el barril fuera de cámaras. Por cierto, la primera vez que Grace dispara la Requiem, podemos ver que le duelen las manos, ya que evidentemente no está acostumbrada a disparar este tipo de armas. Síndrome de Raccoon City. El síndrome de Raccoon City se refiere a una afección causada por una variante de la cepa Epsilon del virus T que afectó a los sobrevivientes del brote de Raccoon City de 1998. En la etapa 0, el virus permanece temporalmente inactivo, pero con el tiempo desarrolla inmunidad frente a los anticuerpos del huésped. El virus se activa en la etapa 1 y comienzan a aparecer manchas negras acompañadas de malestar general y tos. En la etapa 2, las manchas se extienden aún más por todo el cuerpo, incluyendo órganos internos. Finalmente, en la etapa 3, las manchas negras se oscurecen y el dolor intenso y la fatiga complican la movilidad. Leon se encontraba en esta etapa al final del juego y, según otros casos, los infectados en esta etapa fallecieron en el plazo de 1 o 2 horas. Teniendo en cuenta que la mayoría de los protagonistas de Resident Evil son sobrevivientes del brote de 1998, me pregunto cómo han sobrellevado este síndrome y si podrán sobrevivir antes de que el PIS esté disponible para todos. Leon no salva a la enfermera. Cuando Leon llega al sanatorio de Rhodes Hill, lo recibe una enfermera recién contratada. Cuando Gideon decide que ya no necesita las instalaciones, debido a que había encontrado a Grace, ordena que se active el código 6. En otras palabras, infecta al personal y a los pacientes del sanatorio para darle una cálida bienvenida a Leon. La enfermera le dice a Leon que se vaya del lugar antes de ser brutalmente atacada por un doctor infectado. Muchos han señalado el hecho de que Leon tuvo tiempo de sobra para salvar a la enfermera, pero en cambio decidió no actuar. En realidad, si prestan mucha atención a la escena, podrán ver que Leon saca su arma antes de que la enfermera sea atacada, pero para cuando iba a disparar, ya era demasiado tarde para ella. Supuesta amputación de la pierna de Grace. Cuando Grace y Emily están a punto de salir del elevador del sótano del sanatorio de Rhodes Hill, Marie toma a Grace de la pierna, impidiéndole escapar. Podemos ver que el elevador está a punto de caer mientras el cable cede lentamente. Cuando finalmente se rompe, el elevador parece cercenar la pierna de Grace. La cámara procede a enfocar a Grace sudando y gritando como si sintiera un dolor intenso. Aunque pueda parecer poco probable que algo así le suceda a una de las protagonistas, Capcom sabía lo que hacía, ya que la escena logró engañarnos a muchos, haciéndonos creer que algo realmente malo le había sucedido a Grace Ashcroft. De hecho, esta escena me recuerda a la película de Hannibal, en el que Clarice se esposa a sí misma al Dr. Lecter, y este la amenaza con cortarle la mano si no le da la llave. Luego, pareciera ser que lo hace, ya que la película nos engaña brevemente, haciéndonos creer que Clarice es quien ha perdido la mano. Sin embargo, más tarde se revela que el Dr. Lecter fue quien se amputó la mano. El zombi ciego es el enemigo más poderoso del juego. Si alguien sabe cuánto daño inflige el zombi ciego a otros enemigos, háganmelo saber, pero su ataque con el soporte intravenoso es mucho más poderoso que un disparo de la Requiem. Por ejemplo, a Chunk le hacen falta unos 3 disparos en la cabeza con la Requiem para poder derrotarlo. No obstante, si le lanzan una botella vacía a Selina o a Chunk, solo hace falta un golpe de este loco para acabar con ellos. Elpis es demasiado poderoso.
No sé si alguien más sintió lo mismo, pero cuando vi a Emily mutando, sinceramente pensé que no veríamos más de ella. He jugado a la mayoría de los juegos de Resident Evil y no creo haber visto nunca a un personaje volver a la normalidad tras haber mutado, sobre todo después de haberse convertido en un monstruo deforme. Cuando Leon dijo que tal vez Emily podía salvarse, pensé, no hay forma de que se recupere de una mutación tan extrema, pero al parecer, Elpis realmente es el antiviral definitivo, ya que parecía que se había despojado de su forma monstruosa y había vuelto a ser la niña que encontramos por primera vez en el sanatorio, pero ahora con la vista recuperada. Aún no sabemos qué tan poderoso es Elpis realmente, ni hasta dónde llegan sus capacidades curativas. Zeno y Leon se curaron por completo, al igual que Emily a pesar de su grotesca mutación. Esto hace que me pregunte si alguien como Victor Gideon podría haber vuelto a ser un humano normal si le hubieran inyectado Elpis después de convertirse en ese gigantesco némesis. Al final del juego, Leon dice que tiene una dosis para Sherry para curar su infección del virus T, lo que significa que es muy probable que haya más muestras que se podrían utilizar para curar a otros personajes principales y realizar la ingeniería inversa a Elpis para devolver el orden al mundo. Easter eggs de la comisaría de Raccoon City. Al principio pensé que sería buena idea hacer una descripción para cada easter egg de la comisaría en el iceberg, pero hay tantos que decidí hablar de todos ellos en una sola. Si visitamos la oficina de STARS, encontraremos muchas referencias. Por ejemplo, la boina de Jill, la chamarra de Made in Heaven de Chris y la foto del equipo alfa de STARS en la oficina de Albert Wesker. Hablando de Wesker, en el Resident Evil 2 original había un easter egg en el que si revisabas su escritorio 50 veces, encontrarías una película que, una vez revelada, resultaba ser una foto de Rebecca Chambers del equipo Bravo de STARS. Pues bien, un easter egg similar está de vuelta. Si abres este cajón y esperas un par de segundos, aparecerá una tarjeta de biblioteca con el nombre de Wesker. Ahora, si vas a la biblioteca y buscas el libro que se llevó Wesker, encontrarás la foto de Rebecca con su icónico uniforme del equipo de básquetbol de la comisaría de Raccoon City y las palabras Rising Rookie Rebecca. De hecho, las primeras letras de esa frase son la combinación de un maletín ubicado junto a la oficina de Wesker que contiene un amuleto con la forma de sus lentes de sol. El cartel de Welcome Leon lo reorganizó Zeno para que diga Leon We Come. Todavía podemos encontrar la L que falta del infame Welcome Leon con doble L del Resident Evil 2 original, o tal vez sea la L que falta para formar el mensaje Leon We Come. Casi 3 décadas después del brote de Raccoon City, todavía podemos encontrar a un oficial de policía zombificado deambulando por la comisaría. Sin embargo, podemos encontrar a un zombie conocido al que le faltaba la mandíbula inferior en el remake de Resident Evil 2, pero ahora convertido en un esqueleto. No creo que haya un consenso sobre cómo hacer aparecer los siguientes 2 easter eggs, pero creo que hay que revisar todos los easter eggs en la oficina de STARS y algunas fotos esparcidas por la comisaría. Si lo hacen y van al ala oeste, encontrarán al policía tratando de sacar algo de la máquina expendedora en Resident Evil 2, pero por supuesto con unos kilos menos. Si vieron a dicho policía, también encontrarán a un querido personaje de Resident Evil 2, Tofu. Este aparece en 3 ubicaciones al azar, pero aquí está mi gameplay en el que me encuentro con este bloque pálido con la boina de Jill en este punto. Por último, si van a esta ubicación, encontrarán unas llaves con el nombre de Jojo. Si van a este estante, encontrarán un montón de referencias a Capcom. Podemos ver un póster de Street Fighter Alpha, un juego de Street Fighter Alpha 2, un disco de Mega Man 8, un juego de Resident Evil 1 y una consola de videojuegos que no ubico bien. También pueden encontrar un par de boletos para el zoológico de Raccoon City, un lugar que aparece en Resident Evil Outbreak File 2. Easter eggs de Resident Evil 0 y 1. Cuando controlamos a Chloe en el orfanato, podemos ver una mansión con 4 osos de peluche y un tren a la derecha. Cada oso representa a Jill, Chris, Barry y Wesker, mientras que el tren es una referencia al Ecliptic Express, un claro guiño a Resident Evil 1 y 0 respectivamente. Grace se esconde de Gideon.
Grace es una joven tímida, insegura y con ansiedad al comienzo del juego. No obstante, también es muy inteligente y valiente. Después de conseguir la botella de corrosivo, se encuentra con Gideon en la oficina del investigador principal. Para escapar de Victor, bloquea la puerta con una silla para ganar algo de tiempo. Luego, se dispone a abrir la siguiente puerta, pero en lugar de huir, da media vuelta y se esconde, con la intención de engañar a Gideon para que la persiga por el sanatorio. Creo que esta inteligente jugada convirtió a Grace en uno de mis personajes favoritos de Resident Evil. La risa de Gideon. Cuando Grace se infiltra en el laboratorio subterráneo, encuentra a Gideon hablando por teléfono con Zeno para confirmar que ella es la persona que han estado buscando. Tras colgar, Victor suelta una breve risa triunfal por su éxito, que de repente se transforma en total seriedad y determinación mientras continúa con su plan. Es como cuando te ríes de un chiste, pero luego te acuerdas de que no te cae bien la persona que lo contó. I've done it. El cuadro de Miranda. Antes de liberar o destruir a Elpis, Grace encuentra la oficina de Spencer en Ark, donde podemos ver algunas de sus pertenencias. Entre ellas, hay un cuadro de una mujer de espaldas con la letra M. Al parecer se trata de un cuadro o una foto de Miranda sosteniendo a su bebé. Dado que Miranda desempeñó un papel importante en la visión de Spencer, no es de extrañar que encontremos una referencia a la mentora de este antagonista. Atacar a los guardias de élite con un líker. Ojalá hubiera sabido esto durante mi primera partida, ya que me costó mucho trabajo el guardia del escudo antidisturbios, pero si le disparas a este contenedor, liberarás a un líker que se encargará de los guardias restantes por ti. Sin embargo, una vez que hayas terminado, tendrás que encargarte de él. Los atuendos de Leon y Grace se adaptan a las cinemáticas. Capcom hizo un excelente trabajo al convertir Resident Evil Requiem en un juego lleno de detalles. Esto se evidencia en el hecho de que, dependiendo del atuendo que lleven Leon o Grace durante ciertas cinemáticas, realizarán determinadas acciones según el contexto. Por ejemplo, cuando Grace ingresa a la oficina de su jefe, se quita los lentes mientras habla de su informe cuando lleva su atuendo predeterminado del FBI. Si lleva cualquier otro atuendo que no incluya lentes, nos muestra una animación diferente. Lo mismo ocurre con Leon cuando se quita los guantes. Si lleva traje, debido a que no trae guantes, esta animación no se lleva a cabo. Intercambio de voces de April Fools. El 1 de abril, la cuenta oficial de Resident Evil NX publicó un video que mostraba un par de escenas de Resident Evil Requiem con las voces de Leon y Grace intercambiadas. He aquí el video. Yeah? Well, I think I want a second opinion. Leon Kennedy, DSO. DSO? I'm Grace, Ashcroft, FBI. FBI? What are you doing here? Well, someone kidnapped me. Victor Gideon? I don't know. Well, we should leave. Catálogo de productos 1 y 2. En el laboratorio subterráneo ARC podemos encontrar una lista de precios de varias de las armas bioorgánicas que conocemos. El catálogo de productos 1 incluye las siguientes criaturas y sus precios. Cerberus, $30 millones. Se mejoró y agrandó el Cerberus de la corporación Umbrella, lo que ha aumentado sus habilidades de combate. Puede rastrear y perseguir objetivos a velocidades que superan los 95 km por hora. Licker, $14 millones. Luego de rigurosos experimentos, lo que comenzó como una anomalía de la infección es la clave para activar la mutación, lo que allana el camino a la comercialización. El producto posee habilidades de escalada mejoradas y tiene garras afiladas y una lengua punzante.
Planta, $100 millones. Prototipo de arma biológica que se desarrolló a partir de una infección vegetal hallada en las montañas Arklay y en Raccoon City. Nota: ocurrió un incidente durante el transporte de la Planta 43 que provocó una plaga cerca de la entrada de servicio de ARC. Se debe proceder con extrema precaución al transportar armas biológicas. Catálogo de productos 2. Tyrant, $120 millones. Arma biológica humanoide con capacidades de combate excepcionales. Puede ejecutar órdenes sencillas como rastrear y eliminar objetivos y lleva un abrigo para hacerse pasar por humano. Nemesis, negociable. Basado en el parásito Nemesis Alpha de la corporación Umbrella, en este modelo producido en masa se reducen los costos y se mejora el rendimiento. Las sucesivas mejoras han potenciado de forma considerable la capacidad física y de recuperación, sin importar la durabilidad del huésped. Teniendo en cuenta todas las armas bioorgánicas que Jill, Leon y compañía han aniquilado a lo largo de 28 años, podríamos decir que a Umbrella y a otras corporaciones no les ha salido nada barato. La esposa de Leon. Sabemos que Leon está casado, ya que se le ve poniéndose un anillo al final del juego. Dadas sus interacciones con varios personajes femeninos, principalmente Claire y Ada, algunos fans creen que podría estar casado con una de ellas. De hecho, Leon ha repetido frases que originalmente dijo Ada en diferentes juegos de Resident Evil. I was just resting my eyes. Por supuesto, esto no es evidencia contundente, pero no deja de ser un detalle interesante. A muchos fans de Resident Evil les gustaría que Leon y Claire terminaran juntos, pero realmente no creo que su interacción fuera lo suficientemente profunda o significativa como para establecer ese tipo de conexión, especialmente considerando que vivieron el brote de Raccoon City por separado en Resident Evil 2 y su remake. Por supuesto, hay muchos eventos que ocurrieron entre juegos que nunca llegamos a ver, pero supongo que solo el tiempo lo dirá. Otra teoría reciente sugiere que la esposa de Leon podría ser en realidad Ashley, juzgando por una foto de ella de adulta que se encontró en la demo del remake de Resident Evil 4. Personalmente, no veo la conexión entre ambas cosas. Si la imagen se hubiera encontrado en los archivos de Requiem, podría haber sido una pista. Sin embargo, teniendo en cuenta que la foto se descubrió en los datos de una demo anterior a Resident Evil Requiem, la teoría no tiene mucho sustento. Al parecer, la identidad de la esposa de Leon se revelará en el DLC, cuyo lanzamiento está previsto para este año. Grace estaba navegando por Reddit. Durante el flashback de Grace en el Hotel Wrenwood, podemos verla usando su laptop, pero ¿qué es lo que está haciendo? Si usamos un mod de cámara libre, veremos que Reddit también existe en el universo de Resident Evil, porque eso es lo que Grace está viendo. Más específicamente, está leyendo sobre los acontecimientos de Resident Evil 7. En sus publicaciones visitadas recientemente, podemos ver temas como evidencia de que la BSAA es bastante sospechosa y ratones en la luna, los clangers son reales y están ahí fuera. Esta es una referencia a una serie de televisión infantil británica de animación stop motion que se emitió en la BBC 1 entre 1969 y 1972 sobre una familia de ratones alienígenas que viven en la luna. Estrategia de esterilización. El ataque de misil lanzado por el gobierno de los Estados Unidos que arrasó con Raccoon City y acabó con sus habitantes infectados en 1998 tenía como objetivo evitar que la infección se propagara más allá de las fronteras de esta ciudad estadounidense. Sin embargo, en Resident Evil Requiem descubrimos que el gobierno de Estados Unidos no tomó esta decisión por sí solo, ya que las Conexiones, una organización criminal internacional dedicada a la producción y venta de armas biológicas, también participó en la destrucción de Raccoon City. Había dos razones más detrás de la esterilización de la ciudad: que las Conexiones se hicieran con el control del laboratorio subterráneo de Spencer conocido como ARC para hacerse con Elpis, un virus que se creía que otorgaba la capacidad de controlar la mente de los demás, y segundo, eliminar cualquier evidencia que conectara al gobierno de Estados Unidos con Umbrella y las Conexiones. ARC continuó operando durante unos 28 años, desarrollando armas biológicas
bioorgánicas y estudiando una cepa mutada del virus T, hasta que fue destruido en 2026 después de que Leon y Grace se infiltraran en el laboratorio y liberaran a Elpis. Emily está leyendo La aldea de las sombras. Debido a su ceguera, a Emily le enseñaron braille para mantenerla ocupada mientras Gideon y el personal realizaban experimentos con ella. Cuando la vemos por primera vez, la encontramos leyendo un libro que resulta ser una versión en braille de La aldea de las sombras, una historia que Mia le está leyendo a Rose en el comienzo de Resident Evil Village. Final malo. A decir verdad, me alegro de haber conseguido el final bueno en mi primera partida, ya que el final malo es bastante deprimente y no sé si eso realmente afecte la forma en la que experimentamos el juego. Es difícil confiar en alguien como Spencer respecto a la verdadera naturaleza de Elpis, por lo que es comprensible que la mayoría de los jugadores optaran por destruirlo en lugar de liberarlo la primera vez. Como muchos de ustedes sabrán, Leon muere trágicamente a manos de Zeno después de ayudar a Grace a escapar de la destrucción de Ark. No creo que sea solo el hecho de que Leon muera lo que resulta impactante, ya que hemos visto pantallas de Game Over en Resident Evil 4, especialmente en el original, que son bastante brutales, sino el hecho de que lo veamos morir en una cinemática de una manera tan grotesca, enfermo, exhausto y a merced de uno de los villanos más poderosos del juego. Afortunadamente, y como era de esperarse, este final no es canónico. Las armas bioorgánicas de la BSAA. Al final del juego, Leon y Grace son rescatados por la BSAA. Si usamos un mod de cámara libre para revelar sus rostros, veremos que en lugar de soldados humanos, en realidad son armas bioorgánicas. Un guiño al final de Resident Evil Village, donde Chris descubre que un soldado de la BSAA es en realidad un arma bioorgánica, lo que hace ordenar a su equipo dirigirse a sus cuarteles generales en Europa en busca de respuestas. Sea lo que sea que haya pasado, aparentemente no impidió que la BSAA siguiera creando a estos entes. Chloe no es un clon de Grace. Existe un gran malentendido con respecto a Chloe. Algunas personas piensan que era uno de los clones de Grace. Sin embargo, dado que Grace tiene alrededor de 22 años en 2026 y la sección de Chloe tiene lugar en 1990, esta afirmación es completamente falsa. De hecho, Chloe y Emily son similares, pero tienen propósitos diferentes. Chloe fue utilizada para recibir el plasma de Spencer y así perpetuarse a través de un receptáculo joven. Esta idea se basa en el hecho de que las moscas de la fruta tienen el potencial de transmitir ciertos recuerdos a su descendencia a través de sus genes, por lo que Spencer quería replicar esto transfiriendo su sangre a sujetos de prueba. Emily, entre otras niñas más recientes por otro lado, fue clonada no para inmortalizar a Spencer, sino para replicar a Grace, una chica que, según creían las conexiones, tenía los recuerdos de Spencer y por lo tanto conocía la contraseña para liberar a Elpis. Cartas de 1998. Leon podrá ser uno de los personajes más geniales y sin su participación en muchos de los acontecimientos de Resident Evil, especialmente en Requiem, el mundo sería un lugar mucho más sombrío. A pesar de eso, sigue sintiéndose culpable por no haber podido salvar a ciertas personas como Marvin, Kendo y su hija Emma. Sin embargo, cuando Leon regresa a Raccoon City en Requiem, encuentra una serie de cartas que nos permiten comprender mejor lo que ocurre en la mente de las víctimas, más concretamente de una niña llamada Meryl. Mamá, buenos días, dormilona. No te enojes, pero decidí ir a buscar a papá yo sola. Me cansa estar encerrada. Esa gente no nos deja salir ni aunque lo pidamos, por favorcito. Pero no pasa nada. Soy pequeña y puedo meterme por la cerca. Buscaré primero en la gasolinera. A papá le encantan los dulces de ahí. A lo mejor fue a comprar. Te quiero, mami. Hasta pronto. Mami, si lees esto, regresa al hotel por favor. Hay mucha gente rara por aquí. Hacen unos ruidos muy extraños. Hay incendios. Da mucho miedo, mami. Estoy bien. Conocí al amigo de papi, el señor George. ¿Te acuerdas de él? Me va a evacuar a la comisaría con su coche de policía. Seguro que papi estará ahí. Te quiero, mami.
Mami, ¿hice algo malo? Papi está enfadado conmigo. Me gritó muy fuerte. ¿Por qué estás aquí? No me dejó entrar en la comisaría. Me estoy escondiendo con el señor George. Dice que podemos entrar por el garaje, pero primero vamos a descansar. Es muy bueno, mami. Le voy a dar uno de mis curitas de gatitos para la ayayay que tiene en la mano. Te quiero un montón. Mami, ¿qué hago? Ayúdame, mami. El señor George está muy malito, sangra mucho y las curitas son muy pequeñas. No para. Hay mucha gente horrible aquí. Iré corriendo a la tienda del señor Kendo. Si alguien lee esto, que me ayude. Me llamo Meryl Branagh. Tengo miedo, mami. Quiero ver a papi. Como pueden notar, la niña en cuestión no es otra que la hija de Marvin Branagh. Una vez que Leon llega a la tienda de armas de Kendo, encuentra un par de pequeños zapatos rojos y un poco más adelante, otra nota, pero esta vez está completamente en blanco. Como era de esperarse, entre las víctimas de Raccoon City había innumerables niños, pero al enterarse por las propias palabras de una niña que resulta ser la hija de Marvin Branagh, Leon debió sentirse aún más culpable por los acontecimientos de 1998, aunque nada fuera su culpa. Resident Evil 8.5. Umbrella Corps es por mucho la peor entrega de Resident Evil de toda la franquicia debido al distanciamiento de sus raíces de survival horror. Imagínate que en un universo paralelo, en lugar de Resident Evil Requiem, hubieran lanzado Umbrella Corps 2. Digo esto porque, al parecer, eso es lo que Capcom tenía en mente. Según una fuente interna, Resident Evil 9 comenzó a desarrollarse a principios de 2017 como un juego multijugador de mundo abierto. El juego se habría desarrollado en una isla de Singapur con Leon Kennedy y Jill Valentine, una combinación increíble implementada en una idea terrible para un juego de Resident Evil. En un video de los desarrolladores de Resident Evil Requiem, el director Koshi Nakanishi confirmó este rumor. Sin embargo, tuvieron que rediseñarlo debido a que no era lo que los fans querían. Las imágenes son escasas, pero podemos ver el parecido entre Resident Evil 8.5 y el infame Umbrella Corps. Grace no estaba infectada. Sabemos que el virus T es altamente infeccioso, como lo demuestra el brote repentino que tuvo lugar en el sanatorio de Rhodes Hill. Teniendo en cuenta que basta con una mordida de un infectado, algo que vemos que le sucede a Grace en el Hotel Renwood, esto plantea una pregunta importante. ¿Estaba Spencer diciendo la verdad sobre que Grace era una niña normal, o era en realidad una de las primeras, si no es que la primera, en recibir una dosis de Elpis? Esto explicaría la inmunidad de Grace a las mordeduras de zombies, y no me refiero a esos zombies que nos muerden cuando la controlamos, sino durante la cinemática, lo que implica que se trata de un evento canónico. Quizás sea un poco exagerado, considerando que, en términos de jugabilidad, no tiene sentido que un personaje sucumba a una infección tan temprano en el juego. El comandante es Hunk. Tras derrotar a los guardias de élite en Ark, nos encontramos con un rostro familiar, o máscara, y hasta la reacción de Leon deja claro que no se trata de un tipo cualquiera. ¿Es este personaje Hunk el mismísimo Grim Reaper? Hay varias razones para creer que el comandante es Hunk. Con solo mirarlo, Leon supo que no era un tipo ordinario. Este personaje no solo es un experto en el manejo de armas, sino también en combate cuerpo a cuerpo. Si logra romperle el cuello a Leon, podemos ver que hace una pose idéntica a la de Hunk en Los Mercenarios. Al derrotarlo, Leon recoge su filo mortal, un hacha descrita como un instrumento letal formidable que ha cobrado un sinfín de vidas con un pasado largo y sangriento, una descripción que coincide con la temática del cuarto superviviente. Tras vencerlo, descubrimos que también presenta los síntomas del síndrome de Raccoon City, una enfermedad letal que afecta a quienes sobrevivieron al brote de 1998. Si regresamos al lugar donde luchamos contra él, su cuerpo no estará por ninguna parte. Si no hubiera sido Hunk, ¿por qué mantener con vida a un personaje cualquiera? Hay quienes sostienen que Hunk y el comandante son personas completamente diferentes basándose en sus personalidades. Hunk es un soldado firme que no se anda con juegos, un rasgo que le ha permitido sobrevivir a todas las misiones a las que ha sido enviado. Por el contrario, el comandante le da tiempo a Leon mientras este está temporalmente incapacitado por sus síntomas.
años, un acto que le costó la pelea. También es posible que, sabiendo quién es Leon S. Kennedy, Hunk lo viera como un desafío interesante, lo que podría explicar este comportamiento inusual. Personalmente, sí creo que se trata de Hunk, pero ¿qué opinan? La despreocupación de Gideon se debe al parásito Némesis Gamma. No hay duda de que Victor Gideon es una mente científica brillante, sin embargo, este villano en ocasiones parece despreocupado. Para empezar, cuando Gideon logra secuestrar a Grace, no se la lleva con discreción. En cambio, numerosos testigos lo ven cargando a una chica inconsciente por las calles de Rainwood City. Después, Victor nos asegura de que Grace no puede escapar de la habitación donde la retiene. Además de eso, provoca un brote exponiendo a una chica con ansiedad frágil e inexperta, quien según él es la única persona en la Tierra capaz de liberar el virus definitivo. Si bien Gideon podría simplemente ser incompetente en ciertas áreas, también es posible que su imprudencia se deba al parásito Némesis Gamma que se encuentra dentro de su cuerpo. Esto podría explicar ciertos comportamientos que nos recuerdan a Némesis. Siempre que logre su objetivo, parece no preocuparle sus métodos ni ser visto por innumerables testigos. Aunque esta versión del parásito parezca más estable que el icónico parásito Némesis Alpha, sigue siendo un organismo parasitario que puede afectar la toma de decisiones de su huésped. Foto no utilizada de Grace. Este es un hallazgo muy interesante, gracias a Overseer de la wiki de Resident Evil, quien encontró esta foto en los archivos del juego. Podemos ver a una Grace de 7 años sentada en una cama en lo que parece ser un orfanato. Sabemos que es Grace de niña porque su nombre está escrito en japonés en el reverso de la foto, así como su edad. Al igual que Emily, podemos ver que tiene cataratas, pero un elemento más inquietante es que su ropa está manchada de sangre. Es posible que esta versión de Grace se convirtiera en Emily más adelante en el desarrollo, pero nadie lo sabe con certeza. Gideon se iba a convertir en una serpiente. Gracias a algunos mineros de datos, se descubrió que la transformación original de Gideon no iba a ser la criatura carnosa con la que terminamos, sino una serpiente deformada con cabeza humana y alas. Esto tiene mucho sentido, considerando que la piel y el traje de Gideon tienen una temática de serpiente. Si echamos un vistazo a su modelo, podemos ver lo que parecen escamas en sus manos. Su abrigo se asemeja a los patrones presentes en las serpientes, y dos de sus anillos representan una serpiente y un ojo reptiliano respectivamente. Supongo que una nueva arma bioorgánica como esta requeriría un virus completamente diferente al T, al G o a los parásitos Némesis para justificar su existencia. El acertijo final. Este es uno de los acertijos más enigmáticos, pero la historia de cómo se resolvió es bastante interesante. Un usuario de YouTube llamado Gengar Collects publicó un video en el que parecía mostrarse la primera vez que se completaba el acertijo final, pero había un problema. No sabía exactamente cómo lo había hecho. Explicaré los pasos que se deben seguir y después el razonamiento detrás de ellos. Antes de vaciar la trituradora en el sótano del sanatorio, esperen unos 15 minutos para que un montón de cuerpos caigan en la piscina de sangre. Vacíenla y no maten a ningún zombie. Asegúrense de que todos sean triturados sin excepción. Cuando Grace baje por la tubería llena de sangre, jalen la palanca que encontrarán al salir y echen un vistazo a la piscina. Si aparece el mensaje que dice que fluyó un montón de sangre, lo hicieron bien. Después de escapar de Marie en el elevador, vayan a cualquier baño del ala oeste y tiren de la cadena 8 veces. Después de recoger la llave del helicóptero en la secuencia de escape, aparecerá una de las muñecas de Marie al comienzo de estas escaleras. Terminen el juego como de costumbre y comiencen una nueva partida. Verán que la muñeca de Marie estará en la caja de provisiones de Grace. Lleguen al punto en el que liberan a Emily y llévenla a ella y a la muñeca a la caja fuerte donde obtenemos el cuarzo de estrella. Ingresen la secuencia Sol, Sol, Estrella, Sol, Luna, Estrella, Sol, Luna, Sol, Luna, Estrella, Luna y felicidades.
increíbles. Han resuelto uno de los acertijos más crípticos de toda la franquicia de Resident Evil. Sin embargo, el razonamiento detrás de esto realmente no es tan simple. Veamos cómo funciona. Si su partida fue similar a la mía, tal vez se hayan preguntado cuál era el propósito de la mano de Marie y del reloj de arena, ya que no son los típicos objetos clave, pues pueden terminar el juego sin usarlos. Bueno, si llevan la mano a un microscopio láser para analizarla, la pantalla mostrará el mensaje "Juguemos", seguido de una especie de contraseña compuestas por las letras G, C, A y U. Estas letras se pueden encontrar en diferentes objetos y archivos. Por ejemplo, el microscopio láser del laboratorio de análisis de sangre tiene una etiqueta que dice G igual a 150 millones. En el informe del análisis de sangre de Grace, al final de sus resultados, veremos un dato que no parece encajar con el resto de los elementos. C igual a 4.2 AL. Si saben de astronomía, es posible que estos números les resulten familiares. 4.2 AL se refiere a 4.2 años luz, la distancia promedio entre el Sol y la estrella más cercana a nuestro sistema solar, Próxima Centauri. 150 millones es la distancia promedio en kilómetros entre la Tierra y el Sol. Si examinan el reloj de arena y lo ponen boca abajo, notarán que la arena cae. Si tienen suficiente paciencia, verán otro mensaje oculto, U igual a 380.000, otro número significativo en astronomía, ya que es la distancia en kilómetros entre la Tierra y la Luna. Estas letras representan obviamente los símbolos de las cajas fuertes, pero ¿qué hay de la letra A? Bueno, para averiguarlo tendrán que derrotar a Mr. X. Vayan a la cancha de básquetbol y pateen la cabeza de Toy Uncle a través del aro caído. Una vez hecho, escucharán un sonido metálico. Vayan a la tienda de armas de Kendo y encontrarán el torso de Toy Uncle. Si interactúan con él, dirá "Ignora la A". En otras palabras, ninguna de las A del código secreto tiene ningún propósito en lo absoluto. ¿Y qué hay de la espera de 15 minutos en la trituradora? Bueno, según el expediente del sujeto 170, se afirma que la sangre extraída de 115 infectados fue administrada a Marie. 15 minutos es más o menos lo que tarda la máquina en triturar 115 cuerpos, pero creo que nada sugiere que Grace no elimine a algunos de los zombies por su cuenta. Las descargas del excusado se insinúan en el archivo del informe de investigación que muestra una foto de un cadáver dentro de un cubículo de baño. En una de las paredes podemos ver lo que parece ser un 8 escrito con sangre. Ahora bien, considerando todos los pasos extremadamente crípticos y específicos, ¿cómo es que la primera resolución del acertijo en el mundo se logró por accidente? Encontré un comentario escéptico en el video de Gengar Collects que me llamó la atención y que dice lo siguiente: Así que sabías que tenías que tirar de la cadena exactamente 8 veces, que tenías que dejar caer más de 115 cuerpos en la trituradora, que tenías que esperar 15 minutos en la vida real, sabías que no debías matar a ningún zombie, que tenías que dejar que la trituradora matara a todos los zombies, que tenías que jalar el interruptor para drenar la sangre, sabías qué texto tenía que aparecer para obtener la muñeca, sabías que la mano estaba detrás de ti, que tenías que escanearla, que tenía un código, sabías de los otros códigos anteriores, que el reloj de arena tenía un código, de la nada encontraste la muñeca, sabías que debías poner la mano y la muñeca en tu inventario, sabías que tenías que terminar el juego, que la muñeca se transferiría a una nueva partida, sabías que tenías que avanzar más en la historia hasta el momento exacto en que cargas a Emily, que debías llevarla a la oficina y que debías tener la muñeca contigo, y sabías el código de símbolos exacto para desbloquear el logro. Es comprensible que haya escepticismo, pero aquí está la explicación. Esperar 15 minutos antes de activar la trituradora no es realmente una coincidencia imposible. Podrían haber dejado el juego mientras se preparaban un sándwich o contestaban el teléfono, y teniendo en cuenta que es un punto seguro, no es tan improbable. De hecho, algunas personas pensaron que Gengar Collects tuvo que ir al baño, pero según él, se perdió en esa sección, así que supongo que para cuando se dio cuenta de cómo moverse entre los cuerpos, los
Los 15 minutos ya habían pasado. En cuanto a no matar a los zombies, supongo que lo que muchos hicimos fue dejar que la trituradora hiciera el trabajo, tomando en cuenta que tenemos una trituradora enorme que los atrae hacia ella. Dado que Grace debe cuidar su munición, lo más natural sería dispararles a los zombies en la pierna y empujarlos. Accionar el interruptor para drenar la sangre es probablemente lo que la mayoría hicimos porque, básicamente, el interruptor está en el camino a la salida. Sabiendo que la mano de Marie estaba detrás de nosotros, ni siquiera sé por qué menciona eso, porque estoy seguro de que muchos de nosotros encontramos la mano en nuestra primera partida con un poco de curiosidad. No tienen que tirar de la cadena exactamente 8 veces, solo 8 veces o más. Cuando estuve en la oficina de Wesker, interactué con la foto del equipo Stars y el escritorio una cantidad ridícula de veces, solo para ver si habían dejado el easter egg de Rebecca Chambers, así que tirar de la cadena 8 o más veces, especialmente sabiendo que probablemente no volverás al sanatorio después de escapar de él, sí es una locura, pero no es imposible. Darse cuenta de que la muñeca se transferiría a la partida siguiente es fácil, una vez que empiezas un juego nuevo y ves que hay una muñeca enorme en tu caja de provisiones. Además, es de esperarse que la lleven con ustedes, considerando que tenemos que averiguar dónde usarla. Ahora, en cuanto a los códigos, estos se descubrieron antes de que se subiera el video, por lo que ya se sabía que al ingresar la secuencia de estos símbolos se escuchaba una risa infantil. A algunas personas se les ocurrieron ideas descabelladas, tales como juntar a las dos zombies cantantes teniendo en cuenta la pista de Deja que la dulce pareja escuche la voz, así que no es descabellado hacer que una dulce pareja como Emily y una muñeca que representa a Marie escuchen una voz que suena después de ingresar un código específico. En definitiva, el acertijo final no se resolvió por accidente, sino que fue una mezcla de coincidencias y los esfuerzos de la comunidad para resolverlo. La contradicción de Spencer. En Resident Evil hemos conocido terribles monstruos como Mr. X y Nemesis. Sin embargo, estos palidecen en comparación con el monstruo más terrible de toda la franquicia de Resident Evil, Oswald E. Spencer. Sin él, ninguno de los eventos catastróficos de Resident Evil habría ocurrido. Durante sus primeros años, fue testigo de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y consideró que los terribles defectos de la humanidad la llevarían a autodestruirse. Para evitarlo, pensó que los humanos necesitaban evolucionar. Esta idea lo llevó a dedicar su vida a crear una raza de humanos superiores a través de la evolución forzada. Mientras realizaba una excursión en solitario por Europa del Este, fue rescatado por la sacerdotisa y bióloga Miranda tras desmayarse en un camino cubierto de nieve. Tras regresar a la universidad y conocer el trabajo de Miranda y Elmo, quiso encontrar una forma de replicar los logros de su mentora para cambiar el mundo para siempre. Su visión eugenésica, compartida por James Marcus y Edward Ashford, condujo a la creación de la gigantesca empresa farmacéutica conocida como Umbrella. A lo largo de los juegos, hemos visto de lo que Umbrella y Spencer fueron capaces. Por ejemplo, el arquitecto que diseñó la mansión Spencer, George Trevor, fue conducido a una trampa junto con su familia para evitar que se filtrara cualquier información sobre la naturaleza de la mansión. En lugar de ser eliminados de inmediato, la esposa de George, Jessica, y su hija Lisa fueron sometidas a experimentos con el virus progenitor. Jessica murió, las mutaciones de Lisa la convirtieron en un monstruo irreconocible y George cayó en una de las trampas de su creación, muriendo de inanición y completamente aislado. Al final de su vida, podemos ver a un Spencer viejo y decrépito, lamentándose por no haber podido alcanzar nunca su objetivo final de convertirse en un dios para una raza de seres humanos superiores. Minutos después, Wesker lo elimina. Esto nos plantea una pregunta. Si Oswald E. Spencer murió lamentándose por no haberse convertido en un dios, ¿cómo es que vemos una versión completamente diferente de él que busca expiar sus pecados? Mi primera idea es que tal vez veamos una versión diferente de Spencer en el remake de Resident Evil 5, pero creo que hay una explicación mucho más simple. Es posible que durante su último encuentro con Albert Wesker, Spencer tuviera un episodio de demencia, una enfermedad que puede afectar la memoria reciente y el control del comportamiento, haciendo que resurjan recuerdos antiguos y rasgos de personalidad anteriores. En definitiva, aunque los remordimientos de Spencer eran legítimos en Resident Evil Requiem, la demencia podría ser la culpable de su comportamiento al final de su vida en Resident Evil 5.
La investigación de Gideon estaba equivocada. Imaginen pasar por casi 3 décadas de su vida completamente enfocados en una sola cosa, una filosofía, una visión del mundo a la que le dedicaron todo para hacerla realidad, solo para darse cuenta al final de que estaba completamente equivocada. Toda una vida de esfuerzo y sacrificio echada por la borda. Esa es la historia de Victor Gideon. Sabemos que Gideon es el principal antagonista de Resident Evil Requiem, pero ¿por qué? Gideon era investigador del virus T en Umbrella. A diferencia de muchos empleados de la empresa farmacéutica, no solo trabajaba por dinero, sino para cumplir la visión de Spencer de crear una nueva raza de humanos superiores. Cuando las conexiones se apoderaron de Ark, descubrieron la existencia de Elpis, un virus que se creía que tenía el poder de alterar el equilibrio militar del mundo. Sin embargo, este virus estaba protegido por un sistema que requería una contraseña para liberarlo. Si se ingresaba la contraseña incorrecta, destruiría a Elpis. Dado que Spencer era el único que conocía la contraseña, las conexiones no tenían acceso a ella. No obstante, tras enterarse de los experimentos de Spencer para alcanzar la inmortalidad, transfiriendo su conciencia a cuerpos más jóvenes para preservar su objetivo y sus recuerdos, llegaron a creer que podría existir un clon exitoso, uno que recordara la contraseña de Spencer para Elpis. Cuando Gideon se enteró de la existencia de Grace y de su importancia para Spencer, creyó que ella era ese clon que potencialmente portaba toda la información necesaria para liberar a Elpis. Este ex investigador de Umbrella obtuvo la información genética de Grace, no como material físico, sino como datos, e intentó replicarla innumerables veces con el fin de crear a un sujeto similar a Grace, uno que potencialmente pudiera tener los recuerdos de Spencer. El último clon que creó Gideon fue Emily, una niña relativamente estable a diferencia de Marie, quien mutó hasta quedar irreconocible. Grace Ashcroft, la hija de Alyssa Ashcroft, fue difícil de localizar hasta que consiguió un puesto como analista de inteligencia en el FBI. Es después de que Gideon localiza y secuestra a Grace cuando se desarrollan los acontecimientos de Resident Evil Requiem. En este punto, Gideon cree que está más cerca que nunca de cumplir el plan de su maestro, pero en realidad esto no es así. De hecho, nunca estuvo ni cerca de lo que Spencer realmente pretendía con Elpis. Gracias a una entrevista con Spencer realizada por Alyssa Ashcroft, Grace descubre que Elpis no es un virus en absoluto, sino un antiviral creado por Spencer como expiación por sus pecados. Cuando Grace libera a Elpis, Xeno se inyecta el antiviral creyendo que le otorgaría mayores poderes. En cambio, sus habilidades se desvanecieron, volviéndose un ser humano ordinario. Todo esto es presenciado por Gideon, quien, en lugar de sentirse decepcionado al darse cuenta de que su investigación estaba completamente equivocada, se deleita con la genialidad de su maestro. Como fiel seguidor de Spencer, Gideon aceptó continuar su legado, pero por razones equivocadas. No era consciente de que Spencer buscaba redención y probablemente pensó que el objetivo de su maestro era desestabilizar el orden mundial actual con un antiviral para causar problemas a todos los rivales de Spencer, incluso después de su muerte. Si creemos en las palabras de Spencer, entonces Victor Gideon no logró comprender a su maestro. Oswald E. Spencer quería proteger a Grace, pero en cambio, Gideon le causó daño en múltiples ocasiones. Spencer quería liberar a Elpis para enmendar sus errores, pero Gideon pensó que, al liberar a Elpis, era con el objetivo de desestabilizar las industrias de armas bioorgánicas alrededor del mundo. Si Gideon hubiera sabido la verdad sobre los remordimientos de Spencer, ¿habría seguido el verdadero deseo de su maestro y dejado de hacer daño a la humanidad? ¿O habría, a final de cuentas, forjado su propio camino para traer una nueva era? Sin duda, Victor Gideon es uno de los villanos más trágicos de toda la franquicia de Resident Evil. Xeno es el ejecutivo de Umbrella Corps. No sé mucho sobre Umbrella Corps, pero en este juego hay un personaje conocido como el Ejecutivo, un alto cargo de Umbrella Corps cuya verdadera identidad es desconocida, incluso para otros miembros de alto rango de la organización. Hay un par de datos interesantes sobre este misterioso personaje. Por ejemplo, su voz fue interpretada por Dizzy Douglas, el mismo actor de doblaje que interpretó a Wesker en Resident Evil 5 y en varios otros juegos de Resident Evil de aquella época. Lo que hace que el Ejecutivo sea particularmente interesante es que al final de cada misión se le puede escuchar hablando con el jugador sobre su desempeño. Have some bad news.
You will bring me good news, or you will bring me your own obituary. My apologies, sir. We failed. I don't need your excuses. You are hereby terminated. Well, maybe bonus points for an honest effort? I have no interest in honest effort, only results. Well, sir, what did you think? That was satisfactory. No solo comparte la voz de Wesker, sino que muchas de sus frases también suenan exactamente como el tipo de cosas que diría. Cuando el personaje principal es enviado al mismo pueblo donde Leon luchó por primera vez contra los Iluminados, se menciona que el comandante parece muy interesado en el lugar y habla de él como si hubiera estado ahí cuando todo sucedió originalmente. En el Resident Evil 4 original, Wesker no parece estar presente en España. No obstante, en el remake de Separate Ways, Wesker salva personalmente a Ada de Vitores Méndez y los aldeanos. Esto sugiere que, a pesar de comunicarse con Ada de forma remota, en realidad estaba lo suficientemente cerca como para intervenir y tomar cartas en el asunto en caso de ser necesario. Dado que los eventos de Umbrella Corps tienen lugar después de Resident Evil 5, el ejecutivo no pudo haber sido el propio Wesker, ya que este ya había fallecido. Debido a esto, algunos fans han teorizado que el personaje podría ser un clon y más recientemente se ha sugerido que dicho clon podría ser Xeno. El hecho de que el ejecutivo supiera detalles sobre los aldeanos en España que aparentemente solo alguien que hubiera estado ahí sabría, no significa necesariamente que él mismo visitara la aldea. En cambio, podría deberse a que conservó recuerdos del Albert Wesker original, teniendo en cuenta que Xeno no solo posee poderes similares a los de Wesker, sino que también comparte una apariencia, voz y personalidad similares. No es descabellado pensar que también podría haber heredado algunos de los recuerdos de Wesker. Muchas gracias por ver el video. Si quieren ver icebergs de más videojuegos, échenle un vistazo a mi canal, y si quieren ver icebergs de Pokémon, pueden verlos en mi canal Iceberg. Hasta pronto.